駆け落ちなくしてしまった最後のコンポーネント探して遥かな星をたどり虹色に染まる空の果て隙間からこぼれ出す小さな火にとらわれ白日に似た道歩き加速する引力が繰り返す動力が私の心ごと離さない Mucha gente a la hora de hablar de Strider Ryu comentará que es un personaje perteneciente a Capcom, que protagonizó un arcade de bastante éxito en 1989, el cual contó con múltiples ports a numerosos sistemas de la época y que entre ellos estaba la versión de NES, que poco o nada tenía que ver con la recreativa. Seguramente también conocerán de la segunda parte extraoficial que se marcaron los señores de US Gold, de la segunda parte oficial que apareció en arcade, placa ZN2 y PlayStation entre los años 1999 y 2000 y de las apariciones en la saga VS de lucha. En lo que muchos no se habrán fijado tal vez, es que en cada juego en el que hace acto de presencia el personaje, además del correspondiente copyright de Capcom, aparece también un copyright a nombre de Moto Kikaku. En realidad el personaje de Strider proviene de un manga realizado por un estudio de artistas llamado Moto Kikaku, más concretamente de un autor llamado Tatsumi Wada, publicado en mayo de 1988 y serializado en 6 entregas que más tarde se recogerían en un tankobon. Este personaje nacía de la colaboración de este estudio con Capcom, con el acuerdo de realizar la versión manga para más adelante dar salida a un par de juegos, uno para arcade y otro para el sistema reinante por aquellas fechas, la Famicom de Nintendo. La versión para Famicom, contrariamente a lo que se cree, fue la primera en realizarse y darse a conocer, ya que tenía prevista su salida para alrededores de septiembre de 1988 e incluso se estaban emitiendo anuncios de juego por televisión. Pero de un día para otro desapareció del panorama y su lanzamiento fue cancelado por algún motivo y nada más se supo del nombre de Strider hasta que en marzo de 1989, casi un año más tarde de la publicación del manga, apareció la versión arcade en el mercado recreativo, convirtiéndose en un gran éxito, debido a sus gráficos, su genial y variada música así como su jugabilidad, dándose entonces una avalancha de conversiones a múltiples sistemas. Capcom, viendo el éxito que había cosechado el título, no dudó ni un segundo en revolver el cubo de la basura para rescatar el título de Famicom, darle 4 ajustes pertinentes y lanzarlo al mercado para aprovechar el rebufo y vendérselo a la incauta gente que pensase estar comprando un port de lo que habían jugado en las salas recreativas. Este es el tráiler que se podía ver en televisión antes del lanzamiento del juego previsto en septiembre. Se pueden observar detalles como la fecha del copyright o aspectos diferentes al juego final. A diferencia de la versión arcade, donde Strider tiene que acabar con los planes de dominación mundial del emperador Medio, la versión para Famicom seguía de manera más o menos fiel el argumento del manga, con un Strider ya retirado en Mongolia y que era llamado de vuelta al servicio para asesinar a su colega Kain, que ha sido capturado por el enemigo, para acabar descubriendo un complot de nuestra propia organización y tener que plantar cara al resto de los Striders. Toma spoiler. Además del argumento, como sabrán los que hayan jugado, también cambiaba el estilo de juego, dejando paso el arcade a un juego con subidas de niveles, ítems que nos proporcionaban diferentes habilidades, como caminar por el agua o por el techo, disparar plasma con el Keeper entre otras, y revisitar algunos niveles una y otra vez, así como conseguir diferentes disquetes que una vez descifrados en la base de Iryu iban avanzando el argumento. Una curiosidad de Strider para Famicom/NES era que para cambiar de paleta de colores en mitad de la pantalla, al pasar de una zona a otra se pasaban por unas zonas de transición donde la pantalla parpadeaba realizando el cambio de colores pertinente y dejando tonto al jugador. La verdad es que el juego es bastante flojo y pesado y revisitar algunas zonas una y otra vez se puede volver en extremo cansino, aunque el hecho de contar con passwords hace que no tengamos que acabarlo de una tacada, lo cual se agradece.
Técnicamente tampoco es nada del otro mundo y tiene un feeling de desarrollo desaliñado, seguramente por haber sido un proyecto en principio cancelado y después rescatado a toda prisa para aprovechar el tirón. Fotos de la preview del juego donde también se ve algún ligero detalle diferente respecto al juego final. En cuanto al manga, nos encontramos con un estilo de dibujo bastante feo y sucio y no excesivamente bien narrado, posiblemente por tener que explicar toda la historia en solo 6 capítulos. Más tarde, además, se lanzó un capítulo extra llamado Strider Gaiden, donde se narraba el origen del protagonista y el por qué decidía abandonar la organización, pero por desgracia no fue recogido en el Tankouron. Anuncio de una revista sobre Strider para Famicom también del año 88, donde se utiliza un artwork del manga. En definitiva, y al contrario de lo que la gente suele creer, Strider no nació con la versión recreativa de 1989, sino que el primer juego realizado fue la versión para Famicom y antes que esta ya existía una versión en papel explicando las aventuras del personaje. Aún así, esto no quita nada de mérito a la versión arcade, que bajo mi opinión es uno de los mejores juegos de la historia, valorándolo dentro de la época en la que fue concebido y recomiendo a todo el mundo que lo juegue, al contrario de la segunda parte apócrifa que se inventaron los señores de U.S. Gold aprovechando que Capcom les había cedido los derechos para realizar un juego con el personaje, pero no una secuela, de la cual es mejor mantenerse alejado. Strider para CPS-1, obra maestra. Strider segundo de US Gold, caca. Asimismo, también recomiendo a la gente que pruebe el Strider 2 de Capcom, sobre todo la versión de PSX, que cuenta con un prólogo jugable extra y que aunque no es tan bueno como su primera parte, sigue siendo un grandísimo título arcade. Y para aquellos que quieran un juego lo más parecido posible al primer Strider, les recomiendo sin lugar a dudas, que jueguen a Osman/Cannon Dancer, juego realizado por el mismo equipo desarrollador del primer Strider, y que solo le falta el nombre para ser la verdadera secuela. Cannon Dancer, también conocido como Osman, la secuela espiritual de Strider.